Pues queridas hermanas y hermanos, muy buenas tardes de nuevo. Hoy pues vamos a continuar el tema desde la perspectiva de cómo la Iglesia hoy siente y vive al Espíritu Santo. Neumatología a partir del Concilio Vaticano II. Pero antes quisiera decir algo que es importante. Después de esa explosión neumatológica que existe en el Nuevo Testamento, llega un momento en el cual la Iglesia se sigue haciendo muchas preguntas. Y el primero que se hizo una pregunta muy seria fue Arrio. Y Arrio se preguntaba, ¿pero Jesús de verdad era el Hijo de Dios? Y él argumentaba así, si fue engendrado por el Padre, no era Dios. Su Padre sí era Dios, pero él era engendrado por el Padre. Y esto suscitó pues una reacción impresionante en la Iglesia. Se convocó el primer concilio, el de Nicea, y el de Nicea afirmó y confirmó la fe de la Iglesia de que Dios Padre es Dios y Jesús es Dios Hijo. Pero el problema no acaba aquí, porque pasado un tiempo, un obispo de Alejandría, un arzobispo macedonio, comenzó a decir que el Espíritu Santo no era Dios. El Espíritu Santo es una energía divina. Pues como hoy también no pocos piensan que al decir espíritu es decir energía divina, pero no Dios. Y entonces el concilio de Constantinopla, el primero, se reunió y allí también se reafirmó la fe de la Iglesia que el Espíritu Santo es Dios. Pero Macedonio y los que le siguieron se llamaban neumatómacos, es decir, los que luchan contra el Espíritu Santo. Bien, vamos a dejar ya todo lo que vino después en la historia para llegar a la neumatología a partir del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, ¿qué nos dijo sobre el Espíritu Santo? Bien, el Concilio Vaticano II no tuvo que resolver errores, pero inauguró un nuevo amanecer neumatológico. El Papa San Pablo VI, concluido ya el concilio, pidió lo siguiente, que a la cristología y especialmente a la eclesiología del concilio sucediera un estudio del Espíritu Santo y un nuevo culto, porque ese complemento no debía faltar a la enseñanza del concilio. San Pablo VI tuvo esta intuición. No nos basta la eclesiología, no nos basta la cristología. Es necesaria la neumatología, un estudio sobre el Espíritu Santo y además un nuevo culto en el cual se descubra la presencia del Espíritu Santo. Esta intuición del Papa San Pablo VI no tuvo inmediatamente una respuesta, pero vamos a ver enseguida cómo la teología ha ido abriéndose y expandiéndose en su perspectiva neumatológica. En primer lugar, nos preguntamos, el mismo Concilio Vaticano II, ¿cómo hablaba del Espíritu Santo? Lo vamos a ver muy en síntesis, pero aquí, en primer lugar, nos preguntamos, en la Constitución dogmática sobre la Sagrada Liturgia. Ya sabemos que el Concilio nos presenta 4 constituciones. Nuestros países también tienen, pero una constitución. Y ha habido algunos autores que al interpretar las 4 constituciones dicen, hay que entender las 4 constituciones en unidad. No son 4 constituciones que crean 4 iglesias, sino que son una sola constitución, la constitución de la Iglesia del tiempo contemporáneo.
¿Pero qué ha ocurrido? Pues que cuando hemos entendido que las constituciones son 4, unos son los liturgistas, otros los de la palabra de Dios, los biblistas, otros los eclesiólogos y episcopólogos y jerarcólogos, y luego otros los pastoralistas. Y las 4 constituciones han creado entre nosotros pues demasiadas tensiones entre pastoralistas, liturgistas, eclesiólogos, biblistas, y al final hemos experimentado una iglesia muy poco constitucional. En cambio, yo creo que llega el momento en que hemos de ver las 4 constituciones como una sola, como 4 capítulos de una sola constitución de la Iglesia del tiempo contemporáneo. Y yo creo que esta síntesis es a la que nuestros centros teológicos tienen que ayudar y que servir. Y por esto también la misma estructuración de la teología tiene que ser una estructuración mucho más convergente, más interconectada, y no simplemente esta sistematización que divide excesivamente y crea divisiones. Pues bien, vamos a ver cómo el concilio nos habla en esa gran constitución del Espíritu. La primera parte de la Constitución, que es la Constitución sobre la liturgia, Sacrosanctum Concilium. En los primeros textos sobre la liturgia se advierte una impronta profundamente cristocéntrica que oscurece la acción del Espíritu. Por eso la liturgia es definida como el ejercicio del sacerdocio de Cristo. Entonces, la Constitución sobre liturgia es poco neumatológica. No le da excesiva importancia a la presencia del Espíritu en el bautismo, en la confirmación, en el sacramento de la reconciliación, en los sacramentos en particular. Muy cristocéntrica y quizá a veces con tentación cristomonista. En las demás constituciones y en algunos decretos, sin embargo, Lumen Gentium, Dei Verbum, Gaudium et Spes, el horizonte neumatológico aparece con claridad. Creo que fue en este sentido la Iglesia latinoamericana la que en las intervenciones de algunos de sus eminentes cardenales, como por ejemplo el cardenal Silva Enrique, llegó a decir: pero nos estamos olvidando del Espíritu. El Espíritu debe tener mayor protagonismo en nuestra concepción de la liturgia, de la Iglesia, de la pastoral, de la misión, de la palabra de Dios. En la Dei Verbum, ya la constitución Dei Verbum sobre la palabra de Dios es mucho más sensible el protagonismo del Espíritu. En la constitución Dei Verbum sobre la divina revelación se indica que es el Espíritu Santo la persona en quien se realiza la revelación. El Espíritu Santo es el que abre el velo que oculta lo divino y que nos manifiesta cómo es la realidad de Dios en nuestra historia. Asimismo, al hablar de Cristo como culmen de la revelación, nos habla de la presencia del Espíritu en Jesús. La inteligencia de la revelación es un don del Espíritu Santo. Y por tanto, la interpretación bíblica es sobre todo aquella interpretación que el Espíritu Santo suscita en nosotros. Ustedes hablan mucho de la lectura popular de la palabra, de la lectura popular, porque el Espíritu está en el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios tiene el sentido del Espíritu y porque Él es también intérprete. La interpretación de la palabra de Dios no es una interpretación solamente científica, es una interpretación que nace del corazón de los creyentes. Por esto ya Dei Verbum es un documento que está ya impregnado de la presencia del Espíritu. El Espíritu Santo en Lumen Gentium
Especial efusión del Espíritu en los obispos que actúan en nombre de Cristo. Se dice en Lumen Gentium 21. Pero ya antes, en Lumen Gentium 10, se dice: todo el cuerpo místico de Cristo es partícipe de la unción del Espíritu con que Él está ungido. Es verdad que le hemos dado mucha importancia a que los obispos, asistidos por el Espíritu Santo, pero nos olvidamos de que todo el cuerpo místico de Cristo es partícipe de la unción del Espíritu con que Jesús está ungido. Y luego, por otra parte, yo creo que habría que acabar con esto de los obispos con la asistencia del Espíritu Santo o el Papa con la asistencia. El Espíritu Santo no es un asistente. El Espíritu Santo es un protagonista. Habría que decir al contrario: el Espíritu Santo con la asistencia del Papa. El Espíritu Santo con la asistencia de los obispos. Pero el Espíritu Santo no es aquel que lleva la carretera al obispo para que no se canse. El Espíritu Santo no es aquel que nos ayuda para que nosotros seamos protagonistas. El verdadero protagonista es el Espíritu. Por eso el Espíritu es el principio vivificador de la Iglesia en su dimensión carismática. Carismas y ministerios proceden del Espíritu Santo y constituyen la Iglesia. Y como ayer pues, nos decía también Serena, hemos de descubrir cuáles son los ministerios que hoy el Espíritu necesita y cómo es una ministerialidad contemporánea para que la Iglesia responda a lo que tiene que responder, al Evangelio, a la presencia de Dios, a la historia de salvación que estamos llevando adelante. El Espíritu Santo en la Iglesia contemporánea, en la Gaudium et Spes. Gaudium et Spes expone la dimensión imatológica desde diversas perspectivas. La vocación del ser humano por mediación del Espíritu Santo, que está presente en el hombre nuevo. Una experiencia vocacional es promovida, es dirigida, hecha realidad a través del Espíritu. Esto ya es una ampliación, una extensión. Vemos como en el Concilio Vaticano II la tienda se va ensanchando. Antes pues se nos hablaba de obispos, del pueblo de Dios, y ahora ya de todo ser humano. Gaudium et Spes expone la dimensión imatológica desde la perspectiva de la vocación del ser humano por la mediación del Espíritu Santo, que está presente en el hombre nuevo. El hombre redimido por Cristo es hecho una nueva criatura en el Espíritu Santo, y es el mismo Espíritu quien le distribuye sus dones. La gracia del Espíritu Santo actúa no solo en quienes pertenecen a la Iglesia Católica, sino también en los miembros de otras iglesias. Lumen Gaudium et Spes 14 y 15. Es decir, no tenemos el monopolio del Espíritu en la Iglesia Católica. Hubo un tiempo en que en los centros teológicos se prohibía enseñar autores protestantes. Y sin embargo, cuando yo empecé a estudiar y a explicar la Mariología, digo, vamos a ver qué nos dicen nuestros hermanos protestantes de María. Y hablaban de María mejor que los católicos. Los católicos pues nos hablaban de una Mariología pues demasiado divinizada. En cambio ellos de una Mariología bíblica que comenzaba después a hacer que uno pudiera de verdad enamorarse de lo que fue esta mujer movida por la palabra de Dios y por el Espíritu. Pero este número 14 y 15 son importantísimos. La gracia del Espíritu Santo actúa no solo en quienes pertenecen a la Iglesia Católica, sino también en los miembros de otras iglesias.
Y ahora, pues quisiéramos ver cómo los teólogos, una gran generación de teólogos y teólogas, han ido desarrollando la neumatología en nuestro propio tiempo. Yo he quedado de verdad maravillado al ver pues toda la lista que ahora vamos a contemplar de teólogos y teólogas de todas las confesiones que nos han ido hablando del Espíritu Santo y han hecho de la neumatología también el centro de su forma de entender a Jesús y de entender a Dios. Porque la neumatología no es para eliminar ni a Jesús ni eliminar a Dios Padre, sino para contemplar a Dios Padre y a Jesús desde aquel que nos lleva a la verdad completa. Os conviene que yo me vaya, porque cuando venga el Espíritu les llevará a la verdad completa. Así que si queremos como estudiantes de teología y profesores de teología llegar a la verdad completa, necesitamos al Espíritu, porque Él nos llevará a la verdad completa. Pero ha habido personas que han acabado en Cristo Jesús y después han seguido por el catecismo o por el derecho. Pero es el Espíritu el que nos lleva a la verdad completa. En primer lugar, la perspectiva neumatológica que habría que asumir en toda la teología. Wolfgang Pannenberg, Edward Schweitzer, Paul Tillich y Calvert. Veamos qué es lo que cada uno de ellos nos dice al respecto. Paul Tillich, su teología sistemática en torno al tercer artículo, creo en el Espíritu Santo. Yo debo confesar, y además me da pena, que descubrí el tercer artículo del credo un poco tarde. Porque había quien decía, y creo en el Espíritu Santo, y luego, y creo en la Iglesia Católica, como si el credo, en lugar de tener 3 artículos, tuviera 4. Primer artículo, el Padre; segundo, el Hijo; tercero, el Espíritu Santo; y después, creo en la Iglesia. Pero, sin embargo, como muy bien dicen los grandes intérpretes de nuestra fe, el credo es un gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero alargado. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Creo en Dios Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo. ¿Y entonces lo demás qué? Pues porque creo en el Espíritu Santo, creo en la Iglesia. Es el Espíritu Santo el que a la Iglesia le da la unidad. La Iglesia una, santa, católica, apostólica. Todas estas notas de la Iglesia son las que va diseñando el Espíritu en la Iglesia. Pero el gran protagonista es la Iglesia. Entonces a veces se dice, es que los ministros ordenados tenemos el poder de santificar. Pero ¿quién tiene el poder de santificar? Es que nosotros tenemos el poder para consagrar. Pero ¿quién tiene el poder de consagrar? Y entonces estamos descubriendo que el tercer artículo de fe, toda la última parte del credo, toda ella se debe al Espíritu, el perdón de los pecados. El perdón de los pecados. ¿Cuál es la fórmula del perdón de los pecados? Dios Padre de misericordia, que por la muerte de Jesucristo derramó el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda. Pero el que perdona los pecados no es el que da la absolución, es el Espíritu Santo. Y ya lo dice la misma fórmula. Pero sin embargo los presbíteros nos hemos atribuido el poder de perdonar pecados. Padre, perdóneme. No, que el Espíritu Santo me perdone con su humilde asistencia. Pero es el Espíritu Santo el protagonista de la consagración. A veces se dice, es que solo los hombres pueden consagrar. Pero si no hay ningún hombre en la tierra, ni San José, que pueda consagrar. Para eso está la epíclesis, que ha descubierto muy bien la teología posterior. La epíclesis es la invocación al Espíritu Santo.
que el Espíritu Santo consagre estos dones, que convierta el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y nosotros, los presbíteros o las presbíteras, cuando Dios quiera, solo somos unos orantes en nombre de la comunidad, suplicándole al Espíritu que consagre los dones. Pero nosotros no consagramos los dones. Y yo he visto algunos presbíteros en otros tiempos, quizá, que pensaban que eran ellos los que consagraban, y si se les escapaba una palabrita, la volvían a repetir una y otra vez para consagrar de verdad. Y otros que miraban la Sagrada Forma como si tuviera que recibir algo de ellos, de su propio espíritu, para ser consagrada. Y lo mismo luego la consagración de la comunidad, la segunda epíclesis. El Espíritu Santo reúne en la unidad a todos los que participamos en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Primero está la consagración de los dones y después la consagración de la comunidad. Y como teólogo de la vida consagrada, pues ya a veces me he preguntado, ¿nosotros vida consagrada? Pero en cada Eucaristía ¿no queda consagrada toda la comunidad? Que el Espíritu Santo reúne en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Ahí tenemos otra epíclesis, otra invocación al Espíritu Santo. A mi modo de ver, en lugar de hablar de vida consagrada, porque también toda vida cristiana es consagrada por los sacramentos, habría que hablar de una especie de consagración continuada. Estamos viviendo en un proceso de consagración continuada. El Espíritu Santo nos está como consagrando casi constantemente en cada Eucaristía, cuando oramos, cuando se nos perdonan los pecados, cuando celebramos la sacramentalidad de la Iglesia, cuando entramos en la ritualidad de la Iglesia, el Espíritu Santo está creando en el mundo una consagración continuada. Y el Concilio Vaticano II también entendió que hay una consagración de la creación, de la naturaleza, del mundo, del planeta, la consagración del mundo. Hemos tenido en Roma hace algunos años un congreso sobre la consagración. La Congregación para Institutos de Vida Consagrada pues creyó importante reflexionar sobre este tema, en primer lugar con profesores y luego con representantes de todas las formas de vida consagrada en la Iglesia. Y a la conclusión a la que llegábamos, por lo menos algunos de nosotros, fue esta de la consagración continuada en la que está todo el pueblo de Dios. ¿Es que un matrimonio no está consagrado? ¿No existe una consagración matrimonial? Es que el sacramento del matrimonio no consagra. ¿Y quién es el que consagra? El Espíritu. Pero, desgraciadamente, en la liturgia del matrimonio, la mención del Espíritu es prácticamente nula. Y solo hay una exhortación del obispo en la que habla del Espíritu Santo. En cambio, en la Iglesia ortodoxa se hace presente el Espíritu Santo como aquel que une al esposo y a la esposa. Bien, pues Paul Tillich dice que su teología quiere que sea un desarrollo del tercer artículo, creo en el Espíritu Santo. La cristología del Espíritu, que él luego la relaciona con la fe, con la cultura, con la religión, con la filosofía, con la teología. Es que no es estudiar neumatología la filosofía. Los grandes filósofos, ¿en qué piensan? No están pensando en el Espíritu, aunque accedan al Espíritu desde otras fuentes, desde otras experiencias. ¿Qué es la cultura? Y ahora están surgiendo también artículos sobre la dimensión neumatológica de las culturas. Y en las culturas estamos descubriendo también la presencia del Espíritu, la religión, la teología. Luego, Paul Tillich habla del Espíritu como creador de vida. El Espíritu no es controlable por nosotros. Conexión entre el Espíritu, la vida y la materia. Y sobre esto vemos que Paul Tillich es como una especie de profeta de algo que veremos al final. Cómo la teología del quantum nos habla de la presencia del Espíritu en la materia. Por eso, materialismo y espiritualismo no son tan contradictorios como a veces hemos creído.
La nueva tierra es obra del Espíritu. Y esperemos que en esta línea vaya la segunda parte de Laudato Si, que el Papa Francisco nos está ya casi terminando. Luego, Wolfgang Pannenberg, los dos, nuestros teólogos protestantes. No hay en la teología actual tema más difícil de tratar que la doctrina del Espíritu Santo. Él está percibiendo que en los teólogos existe pues bastante dificultad para hablar del Espíritu Santo. En la Iglesia Apostólica la experiencia del Espíritu fue muy viva, pero la doctrina fue titubeante. La categoría impersonal de poder causó esa zozobra. Poder y Espíritu Santo. Y entonces dicen algunos, déjenme hablar tanto de Espíritu Santo que aquí quien tiene el poder soy yo. Vamos a ver ahora a un gran teólogo, Moltmann, Gilbert Moltmann, que también ha hablado del Espíritu Santo de una forma única. Yo tuve la suerte de invitarlo en una ocasión a una semana de vida religiosa de Madrid. Él y Metz, y los dos nos hablaron como si fueran verdaderamente dos hermanos, aunque uno es católico y el otro de la Reforma Protestante, pero sin embargo nos hablaban de tal manera que nos entusiasmaron a todos. El dedo de Dios Padre, Dios en acción es el Espíritu Santo. Vitalidad que desborda y vivifica, decía Gilbert Moltmann. Y expresa al Espíritu Santo en categorías personales, formativas, a través del movimiento y de la mística. Es decir, porque hablar del Espíritu Santo es utilizar metáforas. Metáfora es lo que nos lleva a otra parte. Dice, cuando pienses en el Espíritu Santo, utiliza metáforas. Las metáforas nos hacen ver la realidad, pero desde perspectivas sorprendentes. Entonces, él lo llama a veces Señor, otras veces Madre, otras veces juez. Desde otro tipo de categorías, energía, espacio, gestalt. Otras veces desde la perspectiva del movimiento, tempestad, fuego, amor. Otras veces desde la perspectiva mística, fuente de luz, agua, fertilidad. Y a veces se nos acaban y no tenemos suficientes categorías metafóricas para hablar del Espíritu. También en las grandes metáforas del Espíritu, el Papa San Juan Pablo II, que nos escribió una preciosa encíclica sobre el Espíritu Santo, Dominum et Vivificantem, utiliza las metáforas tradicionales, subrayó la metáfora del juicio del Espíritu sobre el poder y su impacto en la conciencia, y habla del Espíritu como consejero y maestro. Yo quiero resaltar aquí este sentido del Espíritu como consejero. Quienes formamos parte de la vida consagrada le hemos dado mucha importancia a los votos. Y no sé si ustedes también, pues cuando han celebrado su profesión, han invitado a todos diciendo, voy a celebrar los votos. Pero el concilio ya nos pone ahí una advertencia. Los votos son lo segundo, hay algo que es lo primero. Los votos es lo que nosotros hacemos, pero hay algo antes. ¿Y qué es ese algo? Y esto vale mucho también para nuestros novicios. Ustedes no van a hacer votos si no se enteran de lo anterior. Y lo anterior son los consejos. Pero cuando hablamos de consejos, ¿y qué son los consejos? Léanlo en las constituciones. Ahí tienen las obligaciones de cada consejo. Usted tiene que ser casto y se le aconseja, más bien se le manda que haga esto. Que haga esto y que haga esto. Y entonces los consejos no tienen consejero. El Papa San Juan Pablo II quiere que recuperemos la idea del Espíritu como consejero. ¿Y cómo el Espíritu aconseja? Es como un gran entrenador de un deporte que al mismo tiempo
que no solamente entrena y vigila a los jugadores, les infunde algo especial. Y les dice, tú puedes hacer esto, adelante. Y entonces uno se energiza, recibe una especie de fuerza especial y además de ser uno que aconseja, al mismo tiempo energiza. Y yo creo que estos son los consejos del Espíritu. El Espíritu es el mejor energizador. Y tiene una cómplice, otra entrenadora, que es María del Buen Consejo. María del Consejo Evangélico. Y también ella le ayuda al entrenador como segunda entrenadora, al consejero como segunda consejera. Yo esto lo quise explicar en mi Teología de la Vida Consagrada, en el libro que escribí, El encanto de la vida consagrada, y sobre todo darle mucha importancia a los consejos. Y después que hacen los bien entrenados por el Espíritu, dicen, mira, no queremos ningún otro entrenador, tú. Y hago voto de ir a tu counseling y consultarte siempre. Y quiero que tú seas mi entrenador, tú seas mi director, tú seas el que siempre me inspires. Ah, pero cuando uno se aparta del Espíritu, que se prepare para caer. Porque ya los consejos evangélicos no se sostienen en un consejero. Y por esto a veces tenemos tantas personas que comienzan el camino muy entusiastas con el Espíritu, pero luego llegan otros espíritus que se convierten en el consejero. Y ya no son consejos evangélicos, sino consejos demoníacos. Las grandes metáforas del Espíritu. Después hay una serie de teólogos y teólogas que nos han hablado del Espíritu abriéndonos la mente a nuevas metáforas. Porque hablar del Espíritu no es hablar de alguien que podemos fotografiar, no es hablar de alguien que podemos palpar, sino que siempre recurrimos al lenguaje simbólico y metafórico. Donald Jelpin, mente de Dios y madre. Leonardo Boff, madre y poder organizador interno. Qué interesante esta visión de Leonardo cuando dice, ¿y qué es lo que organiza este universo? El poder organizador, el espíritu. Y ya aquí nos invita a ver el cosmos, a contemplar toda la realidad desde aquel que la organiza. Catherine Lacuña, relación dinámica con Dios. El espíritu nos pone en relación de energía con Dios. Gary Babcock, la iglesia es su templo. Sally McFagin, aliento de vida. Pero luego Sally McFagin es también otra teóloga canadiense que nos presenta también el espíritu en la perspectiva ecológica, en la perspectiva de una visión de la ecología en perspectiva neumatológica. Elizabeth Dreyer, agente de reconciliación, mensajero de Dios, fuego de amor. Vemos que la neumatología no es simplemente un tratado, por así decirlo, matemático, es un tratado metafórico. El espíritu en la creación. Veni Creator Spiritus. Mahler, cuando escribió una de sus magníficas sinfonías, dicen que estuvo 4 o 5 días como en un éxtasis total. Y comenzaba a escribir sus pentagramas, a llenarlos de notas. Al final, cuando concluyó como una especie de éxtasis loco su composición, dijo, necesito más de 1000 intérpretes. Y consiguió obtener una orquesta de más de 1000 intérpretes. La suelen llamar la Sinfonía de los 1000. Y cuando comenzó a interpretar su sinfonía, el primer texto que allí aparecía era este: Veni Creator Spiritus. El Veni Creator Spiritus es
la oración al Espíritu, la invocación al Espíritu, que nunca debería faltar. Es la invocación al Espíritu que debía ser materia teológica, porque tiene una inspiración especial. Pero luego el Veni Creator ha sido interpretado especialmente por Mahler de una forma artística sorprendente. Pues bien, la perspectiva del espíritu creador se insinúa ya en los documentos del Vaticano II y sobre todo en el documento del Episcopado Latinoamericano en Puebla. Yo creo que vuestro encuentro, no solo de Medellín, sino después de Puebla, en Puebla parece que el espíritu ayudó a la Iglesia latinoamericana a abrirse a una nueva perspectiva. Alguien decía, el cardenal del Caro, que el Concilio Vaticano II no fue demasiado sensible a la opción por los pobres. Ya lo fue Medellín, pero después ya Puebla fue como la gran explosión de lo que era el don que el Espíritu estaba concediendo a la Iglesia latinoamericana. Hoy se desarrolla el tema de la presencia del Espíritu en la cultura, en la naturaleza, la actuación del Espíritu que edifica y juzga, pero también construye el orden civil y abate lo que destruye la sociedad. Y estamos viendo pues, que en los nuevos sínodos locales la presencia del Espíritu es cada vez más reconocida. Urs von Balthasar es otro de los grandes padres y teólogos de nuestro tiempo, y él decía que el Espíritu es el desconocido más allá de la palabra. El desconocido más allá de la palabra. El que actúa más allá de los espacios y los tiempos abiertos por el logos. Conocimiento deficiente. Y por eso recurrimos a imágenes como agua, viento, paloma, aliento. Hemos aislado el espíritu de la naturaleza, de la cultura, de la vida, de la política. Y estamos necesitando también, yo creo, en la cultura, pensar también en el arte, pensar también en el deporte, pensar también en todo aquello que es el folclore, en la música, en todas las expresiones de belleza que hay en el mundo. Hay un autor también norteamericano, ahora no recuerdo el nombre, que llama al espíritu el beautifier, es decir, el espíritu que embellece, el espíritu de la belleza. Donde hay belleza, allí está asomándose el espíritu de la belleza que hace bellísimos a Dios Padre y a Jesús. La belleza, decía Dostoyevsky, salvará al mundo, pues el espíritu de la belleza salvará la vida consagrada, la vida cristiana, salvará una parroquia, salvará una diócesis. Pero cuando algo está invadido por la fealdad, nuestro Leonardo Boff nos habla del espíritu en el cosmos, en la tierra y el peligro ecológico. El Espíritu Santo en el nacimiento del cosmos, en la humanidad, en las esperanzas y luchas de los pobres. Cuando viene el Espíritu, los cadáveres se llenan de vida y el desierto se convierte en un jardín. A los pobres se les hace justicia, a los enfermos se les devuelve la salud y nosotros, que somos todos pecadores, recibimos el perdón y la gracia. Yo creo que es un texto fantástico, de un Santo Padre. Y el Espíritu en la Iglesia es con gar. Para los padres, neumatología y eclesiología eran inseparables. Ayer nos los decía Serena, decía San Ireneo, donde está la Iglesia, allí está el Espíritu de Dios, pero luego también, donde está la Iglesia, allí está la sinodalidad. El Espíritu le concede a la Iglesia sus 4 características: una, santa, católica y apostólica. ¿Quieres que tu comunidad sea una? Que lo haga el Espíritu. ¿Quieres que tu comunidad sea santa? Que lo haga el Espíritu. ¿Quieres que tu comunidad sea apostólica y misionera? El Espíritu.
¿Quieres que tu comunidad sea católica y abierta a la totalidad? Que lo haga el Espíritu. El Espíritu coinstituye la Iglesia, la empodera con los sacramentos e inspira su culto a Dios. Yo fui durante algunos años profesor de Teología de los Sacramentos y lo que aprecié en otros tratados era que no necesitaban de la neumatología para explicar los sacramentos. Era sobre todo la gracia eficaz. Es que los sacramentos te conceden gracia, pero faltaba una persona. Y por eso luego la liturgia lo corregía cuando, con sus epíclesis o invocaciones al Espíritu, la liturgia nos decía que el verdadero protagonista de cualquier sacramento era el Espíritu. El sacramento de la reconciliación, a mi modo de ver, está en profunda crisis. No sé si estáis de acuerdo, pero mi perspectiva es que está en una profunda crisis. ¿Y por qué? Porque lo hemos hecho el sacramento en el que el protagonista es el ministro y no es el Espíritu. ¿Y qué hacer para que la sacramentalidad comience a recuperarse? Creo que algo que el sínodo tiene que tratar es una reforma litúrgica muy en serio, para que sea mucho más neumatológica, mucho, no digo más atractiva ni entretenida, sino mucho más profunda, para que podamos sentir en ella el viento del Espíritu que lo renueva todo. El Espíritu, éxtasis y presencia de Dios. Christian Ducov, un teólogo francés dominico. En el Nuevo Testamento el Espíritu es energía, libertad, amor, memoria. No es el ermitaño perfecto, sino el éxtasis de Dios. El Espíritu es la habitación de Dios, en donde Dios está en cierto modo fuera de sí mismo. Por eso es llamado amor. Es el éxtasis de Dios hacia su otro, la criatura. Pero hoy tenemos un concepto de espiritualidad que hay quienes piensan que para ser espirituales hay que irse al desierto. No iglesia en salida, sino iglesia hacia el desierto. Hay quienes piensan que hoy el Dios se encuentra sobre todo en el silencio. Y hay algunos maestros espirituales que cuando oyen ruido en torno se ponen súper nerviosos. Porque dicen, así no se pueden tener ejercicios espirituales. Así. Y sin embargo, oyendo balas, oyendo el rugido del viento, con un tsunami podemos sentir al Espíritu mucho más fuerte. Pero creo que hemos confundido la espiritualidad con la inmaterialidad. Oliver Davies. El Espíritu no es un personaje histórico como lo fue Jesús. A mí me parece que este autor tiene una perspectiva que a mi modo de ver merece la pena que sea considerada, sobre todo por teólogos y teólogas. Jesús fue un personaje histórico. Pero digámosle a un historiador que nos hable de la historia, que nos cuente la historia del Espíritu. Y dirá, no, si es que yo no sé dónde está. Si el Espíritu no es un personaje de nuestra historia. Solo podemos ver las personas que dicen que han sido movidas por el Espíritu y lo que ha hecho en ellas, pero no podemos decir que el Espíritu sea un personaje histórico. ¿Y cómo él resuelve este tema? Dice, el Espíritu no es un personaje histórico como lo fue Jesús. Dios Padre y Dios Espíritu actúan en la creación y en la historia, pero desde el ocultamiento y configurándola desde dentro. Hay una realidad invisible que está moviéndolo todo, que está poniendo todo en conexión, pero que está luchando también. El ocultamiento de Dios Padre en Jesús y de Jesús en el Espíritu es una forma de presencia y no de ausencia. El Espíritu Santo está oculto. Por esto hay que creer en lo invisible. Quien no tenga fe en lo invisible dirá que esto del Espíritu lo que existe es la energía. Y tendremos entonces a los neumatólogos, pero ya contemporáneos. Perdón, no a los neumatólogos, a los neumatómicos.
pero no los neumatólogos. Y especialmente yo tengo bastante aprecio a esta teóloga Elizabeth Johnson. Ella dice que sugiere que a la hora de hacer la señal de la cruz la hagamos así. En el nombre del Espíritu, del Hijo y del Padre. ¿Y por qué? Porque el Espíritu es aquella dimensión de Dios que tenemos más cercana. El Hijo es Jesús histórico, Jesús de Nazaret. Y el Padre, la supertrascendencia. No empecemos ya llegando a la supertrascendencia inmediatamente para después pasar por el Hijo y después llegar al Espíritu. Pero si el Espíritu, y también Juan Luis II, vuestro gran teólogo uruguayo, decía, yo tuve también la suerte allá en Curitiba de asistir a algunas de sus conferencias. Juan Luis II decía que Dios Padre es Dios antes de nosotros, trascendiéndonos totalmente. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero el Espíritu es Dios en nosotros. Es la presencia más inmanente, más íntima de Dios en cada uno de nosotros. ¿No sabéis que sois templos del Espíritu? Por tanto, también creo que tiene mucha razón Elizabeth Johnson cuando nos sugiere en el nombre del Espíritu, en el nombre del Hijo y en el nombre del Padre. Sofía es el símbolo de la presencia activa de Dios en el mundo. El Espíritu es presentado como la Sofía que activa el mundo. Sofía es imagen de la madre que da luz al universo, que lo cuida, que lo defiende. Las metáforas femeninas son también adecuadas para hablar de Dios, del Espíritu Sofía. Y creo que la teología femenina está hoy ayudándonos mucho a descubrir también esta dimensión de Dios como Sofía, del Espíritu como presencia, como la madre que da luz al universo, que lo cuida y que lo defiende. Y Sally McFarlane, la otra teóloga de la que hablábamos antes, lo mismo. Y por eso el Espíritu es el más interesado en la cuestión ecológica y en la defensa de nuestro planeta. Bien, ya quiero pasar esto para no extenderme demasiado. ¿Es el Espíritu Santo en el diálogo interreligioso? Dios como Espíritu. El Espíritu en el contexto de las culturas y las teologías indigenistas. Robin Boyd decía que la piedra angular de la teología india ha sido Dios es un espíritu y como poder femenino encarnado en la tierra y universal. La cristología india, más que una cristología del espíritu, es más una cristología del espíritu que del logos. En el diálogo con las tradiciones religiosas de sus pueblos y la pobreza que los acucia. Jesús no es solo el dador, sino también el receptor del Espíritu. El Espíritu nos lleva a la verdad completa, también de otras religiones. Leslie Newbigin, toda la verdad se encuentra en Jesús. El Espíritu no conduce ni más allá, ni más acá, ni más lejos de Jesús. Jesús nos ha dado a conocer lo que era desconocido y el Espíritu nos lleva a Jesús. Jacques Dupuy, que fue durante un tiempo condenado, dice: el misterio de Dios no se agota en la revelación de Jesucristo. Más allá de la cristología está la Trinidad, la neumatología. El Espíritu nos lleva a la verdad completa. Y por eso en el diálogo interreligioso lo importante es descubrir entre todos el Espíritu. Yo supongo que ahora el gran problema o las grandes cuestiones que se habrán planteado en el Sínodo de la Amazonía es también esta. ¿Cómo entendemos la presencia de Dios? ¿Cómo entendemos al Espíritu? ¿Cómo integrar dentro de ello a Jesús?
Y yo he visto, sobre todo allá en Europa, pues que había críticas a aquel sínodo precisamente por la estrechez y la falta de neumatología. Y ya finalmente, como conclusión, el Espíritu, el viento que unifica y no dispersa, comunión. El Espíritu Santo es la presencia de Dios en este mundo. Dios se da y el don está al alcance de la mano. El Espíritu sopla donde quiere y nadie sabe de antemano de dónde viene ni a dónde va. El Espíritu Santo no es posesión de nadie. El Espíritu Santo nos posee a todos. La esperanza no defrauda, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha sido dado. Ser conscientes del Espíritu. Hacemos tantas veces examen de conciencia y tenemos la conciencia pues como pesada porque siempre estamos pensando en nuestros pecados. Allá en Manila había un sacerdote, un presbítero pakistaní de Pakistán que comenzó la Eucaristía diciéndonos: hoy, por favor, no vamos a comenzar yo confieso a Dios Todopoderoso, a confesar nuestros pecados. Vamos a comenzar esta Eucaristía dándole gracias. Porque es que llevamos sobre nosotros constantemente la carga de que somos pecadores. Y sin embargo, no llevamos la feliz noticia de que el Espíritu Santo es quien nos habita. En el Espíritu y en la caridad eran para Pablo dos expresiones intercambiables. Donde hay amor, allí está Dios. El Espíritu actúa en espacios grandes y abiertos. Se percibe aunque aún no se vea. El Espíritu no puede ser conocido a través de la inteligencia, pero ciertamente a través de la experiencia. Lo conocéis porque habita en medio de vosotros. Nuestros sentidos se energizan con su presencia. Hay una frase en el Beni Creator que decimos: accende lumen sensium. Enciende la luz de los sentidos. Y en cambio una estética que nos decía: nada de encender la luz de los sentidos. No ver, no oír, no tocar. Y en cambio en el Beni Creator le decimos al Espíritu que toque más, que tenga un toque delicado, que sea capaz de llegar hasta la esencia de la realidad. Que vea más y no cerrar los ojos, que vea hasta la profundidad, que escuche, que huela, que los sentidos forman parte de la espiritualidad, que los sentidos no son para ser apagados, sino para ser potenciados por la presencia del Espíritu. Y claro, o toque delicado, o mano blanda, que a vida eterna sabe, decía San Juan de la Cruz. Lo que ocurre es que vivimos a veces desde nuestros sentidos, no con el toque del Espíritu, sino de otros espíritus que se apoderan de nosotros y los envenenan. Los 7 espíritus quiere indicar el Apocalipsis que el Espíritu es la totalidad. Que el Espíritu se manifiesta en el número 7, en la plenitud de sus actividades. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu y la esposa claman: ven, Señor Jesús. Y ya con esto concluimos. Hay momentos en los cuales Jesús dice: os conviene que yo me vaya. Pero el Espíritu y la Iglesia le dicen a Jesús constantemente: no conviene que te vayas, ven, Señor Jesús. Y estamos en esta especie de diálogo de amor entre el Espíritu y la Iglesia. Por eso, cuando después de la consagración de los dones decimos: Maránata, ven, Señor Jesús, es el Espíritu y la esposa los que le dicen al Señor: ven, Señor Jesús. Aunque el Señor se hace presente en los dones eucarísticos, pero parece que necesitamos otro tipo de presencia. Bien, y aquí concluimos esta reflexión de esta tarde.
Gracias, Padre. Y ahora, como hemos dicho ayer, damos 10 minutitos, abrimos el chat del grupo, damos 10 minutitos para hacer un cuchicheo acá nomás. Y las personas que estamos en el Zoom personalmente van agregando cosas o en el chat del Zoom o en el chat del grupo de WhatsApp. Cosas, volvemos a insistir, los consensos, lo que no nos quedó claro o estamos en disconformidad con lo que se ha dicho, y los horizontes que vamos viendo que podemos comenzar a abrir y caminar. 10 minutitos, hacemos eso y volvemos. Escribimos en el chat, entonces. Si podría agregar algún elemento más. Y la pregunta también es si no hay un aporte en ese sentido importante de Charles Foucault para pensar esta presencia del espíritu en el cosmos. Sí, ya el mismo relato del Génesis nos está hablando de cómo el espíritu está presente en lo que podríamos llamar el momento inicial de la creación, lo que algunos pues ya definen como el Big Bang. Y ya desde el primer momento el espíritu está ahí como configurando, haciendo realidad el gran proyecto, la palabra que Dios Padre pronuncia, a través de la cual Dios Padre crea la realidad. Y Dios dijo, Dios crea a través de la palabra, pero el espíritu que sobrevolaba todo el caos es el que va haciendo que la palabra se haga realidad y se convierta en realidad. En este sentido, todo proceso de Génesis es un proceso bajo el influjo de la Santa Ruaj de Dios Padre. Luego, que si
el hermano Charles de Foucault pues veía la presencia del espíritu en el cosmos. Esto es una consecuencia de su experiencia del espíritu. Cuando vamos ya desde sentir el espíritu en nosotros hasta sentirlo y verlo presente en los demás y hasta llegar a descubrir la presencia del espíritu en toda la realidad. Pero cosmos significa la realidad ordenada, no la realidad caótica. El espíritu no es el espíritu del caos, es el espíritu de la nueva creación. Y cuando hay realidades que están en situaciones caóticas, ahí es muy difícil ver la presencia del espíritu, más bien lo que llamamos, quizá con otra terminología que no sabemos cuál, pero los malos espíritus. Pero donde está el espíritu, allí está el orden, allí está la creación, allí todo se refuta. En el grupo de WhatsApp alguien preguntaba por esta invitación a hacer la señal de la cruz de otro modo, ¿no? Entiendo que es como una suerte de metáfora también, pero hay una pregunta más práctica, ¿no? De cómo debería hacerse. Por ahí podés profundizar sobre ese punto. Es la señal del cristiano. Cuando alguien quiere aparecer como un cristiano, gesticula el misterio de la Trinidad. Y el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu no es simplemente un rito, es también una especie de experiencia ancestral que hay en nosotros. Y puede ocurrir que alguien, en ese momento en que dice el nombre de la Abba, el nombre, alguien también pues dirá, en nombre de Dios, Abba, Madre. Esa visión que tiene la teología femenina de decir, ¿por qué a Dios Padre lo tenemos siempre que considerar en clave meramente masculina? Pues también, si Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, y el ser humano es varón y mujer, pues también Dios tiene semejanza de ese ser humano, la semejanza se refleja en él mismo. Entonces, yo creo que sobre todo la señal del cristiano, como se nos enseñaba en el catecismo, es que cuando uno dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está manifestándose como trinitario, como imagen de Dios y de un Dios que se ha revelado de esa manera. Luego ya, pues lo que es la otra pedagogía, o como muy bien has dicho, ¿no? Esa metáfora de Elizabeth Johnson, lo que trata es de hacernos conscientes que también lo que decía Juan Luis II, que nuestra primera experiencia no es la de Dios Padre, nuestra primera experiencia no es la de Jesús, nuestra primera experiencia es la del Espíritu que está con nosotros en misión, que nos habita. Y es el Espíritu el que nos va llevando, después nos guía hacia Jesús y desde Jesús nos guía hacia el gran misterio de Dios. Pero quien comience por el tratado de Dios como hacíamos antiguamente, sin Jesús, ¿qué Dios es ese? Y quien llegue a Jesús sin el Espíritu Santo, ¿qué Jesús es ese? Y en cambio, el Espíritu Santo lo tenemos a mano. El Espíritu Santo está como habitando la tierra, habitando las comunidades, habitando en cada uno de nosotros. Y desde el Espíritu nos es posible acceder a Jesús. El Espíritu os enseñará todo. Él os hablará de mí. El Espíritu os llevará a la verdad completa. Y la espiritualidad, pues no consiste en seguir los consejos que nos da un padre espiritual o una madre espiritual. La espiritualidad tiene que recuperar el protagonismo del espíritu. Y no basta que yo lo diga, sino que cada uno debe descubrir y decir cómo a mí se me está manifestando el espíritu. Yo quisiera contar algo que para mí fue una experiencia del espíritu. Mi hermana más pequeña se llamaba Lourdes, tenía el síndrome de Down. Y poco a poco pues vi cómo nació con su limitación, poco a poco cómo iba desarrollando su vida, su personalidad. Llegó un momento en el que mi hermana tenía algo especial, una especial sensibilidad religiosa, una especial sensibilidad litúrgica.
Y cuando algunas veces, pues por causa de ella o de la enfermedad de mis padres, celebrábamos la Eucaristía en casa, yo ejercía, pues claro, el ministerio ordenado. Y en algún momento mi hermana, después de yo, o cuando yo empezaba a decir determinadas palabras, también ella las decía. Las palabras de la consagración. O cuando al final yo digo, yo te bendigo en el nombre del Padre, y yo también a ti. Y comencé a comprender que tal vez el Espíritu, a través de ellos, de estas personas así, nos está enseñando otra forma de ritualidad, otra forma de actuar, de experimentar a Dios. Y una vez, hablando del celibato, pues mi hermana religiosa y yo íbamos con ella en un autobús. Ella iba en medio, mi hermana religiosa es de la Caridad de Santa Ana, que hoy celebran su fundadora, y yo por la otra parte, pues íbamos con ella y comenzaba mi hermana a, como decimos nosotros en español, a pincharla y decirle, oye, Lourdes, ¿quién es la mujer de Manolo? Y enseguida pues respondía Charo. ¿Quién es la mujer de Antonio? Pues Paquita. ¿Quién es la mujer? Y luego ya, pues un poco en broma, dice, ¿y quién es la mujer de Pepe? Mía, ¿no? Y entonces ella nos puso los brazos sobre nuestros hombros y nos dijo, vosotros como yo. Entonces yo entendí esto de los eunucos por el reino de Dios. No sabemos dónde el Espíritu habla, pero estoy seguro que cada uno de ustedes tiene alguna experiencia así y la podrían transmitir. El Espíritu consejero, presente, pero no donde una vez lo espera, sino donde uno menos lo espera, donde más le sorprende. Bueno, muchas gracias. Estamos en el tiempo, así que vamos a hacer el momento de la pausa, para que podamos compartir. Volvemos luego para la segunda parte del mensaje. Muchas gracias.